encuesta, por encuesta. ¿Sí? ¿Quién es el? Ah, ya, genial. Pues, sí, de verdad. Bien, miren, el sistema endocrino es muy peculiar. ¿Ya? Antiguamente, si ustedes leen la palabra endo, ¿qué significa endo? Exo. Fuera. Entonces, dentro del sistema endocrino, ¿no? Les hago la pregunta, ¿la insulina es endo o exo? Endo. La lipasa y la milasa, exo. ¿Ya? La secreción de la colecistoquinina es exo o es endo. La colecistoquinina, endo o exo. Endo, porque va por la sangre también, porque va a llegar a los órganos. Ustedes hemos visto que ¿quién regula la parte del apetito? La colecistoquinina. O sea, quiere decir que, pero también hay ciertas secreciones de ciertos colecistoquinas que también se van a hacer por eso. Entonces, vamos a entender un poquito qué es la endocrinología como tal, ¿ya? Y para entenderlo tenemos que saber las definiciones de los términos. Entonces, esta primera parte vamos a ver un poco las definiciones, los componentes y un resumen del panorama de lo que vamos a hacer durante todo el curso. Así como hicieron escritor un resumen integrativo más o menos, acabo la también lo vamos a tocar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar definiendo. ¿Ya? Vamos a definir. Ver, se vuelve a raro. ¿Ya? Vamos a ver. Definimos la parte de endocrinología como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo. Ya, un objeto de respuesta. Esto tiene que tener tres componentes: control, integración y comunicación, ¿no? Importante, ¿no? El controlar. O sea, por ejemplo, les pongo las citoquinas, ¿son hormonas o no? No, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de hormona? ¿Los neurotransmisores son hormonas? Es una pregunta que les suelto. O son netamente neurotransmisores, como su nombre dice, o son neurohormonas, como alguna vez alguien se lo puso poner ese nombre. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta, doctores? Porque les comento lo que pasó en la época COVID. Adivinen quiénes son los que más morían. Los que eran delgados, normales o obesos. ¿Por qué? Es interesante esta pregunta que digo, ¿por qué? Porque les va a ayudar mucho a entender. O sea, está bien, es bueno que respondan, pero sí agreguen la pregunta ¿por qué? ¿No? O sea, agreguen esa ¿por qué? Ustedes que han hecho digestivo, les voy a hacer recordar algo. Ustedes saben que nosotros tenemos una flora intestinal, ¿sí? Nosotros tenemos tejido graso que cubre a nivel de la vía digestiva, ¿sí? Y tenemos una respuesta inmune que se genera a nivel intestinal, tenemos respuestas inmunológicas. Lo que se ha visto es que las personas obesas alteran su respuesta hormonal, endocrinológica y su respuesta inmunológica. Un ejemplo. Cuando una persona obesa venía con COVID, venía la fase de infección, por ejemplo, yo me contagiaba, yo era obeso y me contagiaba con COVID, ¿sí? Que empezaba, me dolía la garganta, ¿no? Y de repente comenzaba a toser y me faltaba el aire. Como respuesta inmunológica, viene toda mi cascada, mi respuesta celular, y tratan de eliminar el virus para poder librarme de la enfermedad, como les pasa a ustedes cuando se resfrían. ¿Cuántos de ustedes se resfriaban estas vacaciones? Vale. Entonces les viene malestar, le caen un poquito y todo lo demás, están con decaídos con su fiebre. Pasan unos días y su sistema inmunológico lo controla, lo elimina, se estabiliza. ¿Listo? Y de ahí, otra vez tu respuesta inmune, ¿qué pasa? Se tiene que apagar y regresa a su estado basal. Lo que pasaba con los pacientes obesos era que su sistema inmunológico generaba un control deficiente. Es decir, venía la cascada inflamatoria
destruías al virus, pero en vez que la cascada o la inflamación se apague, seguía la cascada. Ya no había virus, pero seguía la cascada de citoquinas, lo que llamaban la famosa cascada, y comenzaba a destruir el pulmón, comenzaba a destruir el cerebro, comenzaba a destruir el riñón, comenzaba... ¿Me dejo entender? Entonces, ¿dónde está el control? No sé si me dejo entender. Se perdió el control. Y eso pasaba porque el tejido adiposo graso que se acumula distorsiona la regulación y equilibrio inmunológico. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. ¿Ya? Se perdió el control. Por tal motivo, un sistema endocrinológico adecuado no puedes perder el control. ¿Listo? ¿Qué pasa en la diabetes? Yo tengo insulina, tengo glucosa. En teoría, a más insulina, bajo la glucosa y controlo mi glucosa. Yo puedo comer un arroz chaufa. ¿Ya? Yo les propuse en la práctica hacer un experimento con comidas. Por ejemplo, traerte una ensalada, traerte un arroz chaufa, alitas y esto. Entonces, coger voluntarios, tomarles la glucosa y después que se han comido, a la media hora y a la hora, tomarles su glucosa, a ver qué tanto se eleva su glucosa. Para que vean que lo que comen, cómo puede distorsionar su glucosa. ¿Listo? Y veremos qué pasa. O sea, no sé si lo tomarán en cuenta, pero le propuse a los doctores a ver si lo hacen. ¿Ya? Porque coman un poco. Entonces, sucede, doctores, de que cuando yo quiero lograr el control, se supone que la insulina tiene que hacerlo, pero cuando hago resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Se pierde ese control. Ya no hay ese feedback, cortamos la glucosa y al ver resistencia a la insulina, el paciente se vuelve ¿qué? Diabetes. ¿Sí? Diabetes tipo 2. Hablando de ¿ya? Entonces tiene que tener ese factor. El otro factor, integración. Es decir, tengo que tener la capacidad de integrar muchos procesos, ¿no? Entonces, vamos a conocer hormonas que sí tienen una capacidad de integración muy importante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, uno de los excelentes integradores es la hipófisis, ¿sí? La hipófisis tiene un foco y el hipotálamo de integración poderoso, ¿ya? No se olviden que el hipotálamo es el responsable de conectar la parte neurológica con la parte endocrinológica, ¿sí? O sea, ese es el motor de conexión. Lo que pasa en el cerebro lo transmite al hipotálamo y el hipotálamo genera una respuesta endocrinológica. Y al revés, la respuesta endocrinológica que recibe el hipotálamo lo traduce y lo transfiere para que la parte neurológica tenga una respuesta. ¿Ya? No se olviden, el hipotálamo. Y comunicación. De hecho que sí, porque tengo que comunicar una respuesta, una acción, y tiene que llegar, puede ser cerca o lejana. ¿Ya? Entonces, si tiene estos tres componentes, doctores, estamos hablando de que está cumpliendo con lo que yo necesito. Entonces, vamos a definir ciertas cosas. ¿Qué es una glándula? Glándula. Ya, pues es un órgano, un conjunto de células que básicamente produce una sustancia X que lo puede secretar tanto al torrente sanguíneo como lo puede secretar a una cavidad o un componente, como en este caso la lipasa que ustedes mencionaron, ¿sí? O tengo una glándulas sudoríparas, básicamente produce ciertas sustancias que lo salen por la piel, ¿correcto? Entonces, esa es una glándula. Básicamente un órgano que funciona es producir una secreción que puede verterse a través de la piel, en las mucosas, como glándulas salivales, sudoríparas o al torrente sanguíneo. Entonces, cuando una glándula secreta al torrente sanguíneo, a eso le llamamos en la parte ¿ya? O son las famosas glándulas endocrinas, ¿ya? Glándulas endocrinas. Ahora, la endocrinología como tal significa dentro, crino, secretar. O sea, básicamente es aquella ciencia que se encarga de estudiar las hormonas secretadas dentro de una secreción interna, básicamente a nivel vascular. Esa es la endocrinología. ¿Listo? Y una glándula endocrina, glándula que vierte directamente a la sangre los productos que secreta, por ejemplo, la tiroides. Ustedes saben que su T3 y T4 van directamente al torrente sanguíneo, y eso es lo que vamos a ir evaluando. Sigamos. Ahora, hasta ahí ya sabemos que es una glándula. Definamos qué es una hormona, en realidad. Es muy complejo porque antiguamente, por ejemplo, la noradrenalina es una hormona o no. Es uno de los transmisores, normalmente, ¿no? Pero
cuando fue descubierta como acciones también de la glándula suprarrenal en la médula, se vio de que tiene un efecto a distancia y podía generar cambios en el cardíaco, a nivel de una hormona. Pero también se encontró en el cerebro como comunicador de neurona a neurona, que hacían las sinapsis, como la acetilcolina y todo lo demás. Entonces, a ellos que le llamaban neurotransmisores, también son hormonas en realidad, porque tienen una acción de un lugar, transfieren información de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la parte endocrinológica y la parte neurológica? La diferencia es que estas hormonas que manejan, que son neurotransmisores en el sistema, son direccionales específicos. Es decir, yo secreto una hormona y va a otra neurona por una respuesta específica, directa. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Es como yo agarro mi celular, voy a llamar a doctor Peña. Aló, doctor, sí, cuénteme, ¿cómo va el mate? Ya, la contando, se está muriendo. ¿Ya? ¿A quién me estoy comunicando? Directamente a yo elijo con quién me comunico, ¿sí? Netamente porque es directo. Eso es el sistema nervioso, pero el sistema endocrino no. El sistema endocrino funciona de la siguiente manera. Yo mando mi señal. Imagínense en la radio. Yo tengo mi radio, soy locutor, mando la señal. ¿Quiénes son los únicos que van a recibir esa señal? Los que tengan una radio receptora de esa señal. Si tú tienes tu radio y captas FM, no sé qué, canales, vas a escuchar lo que yo estoy hablando. Mientras tú no tengas esa radio y no tengas la frecuencia, nunca lo vas a escuchar. Es inespecífico. ¿Me dejo entender? Yo disparo en comunicación, más quien lo va a recibir, ¿quién va a ser? Quien tenga el receptor justamente que necesitan para que yo me puedan escuchar. ¿Me dejo entender? Entonces la pregunta, ¿quién es más rápido y quién es más lento? ¿Sistema endocrino o sistema nervioso? El sistema nervioso va a ser mucho más rápido porque es específico. Y el sistema endocrino va a ser mucho más lento porque va a depender de qué tanto la otra persona, o en este caso la otra célula, tenga un receptor para entender lo que estoy mandando. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por tal motivo, la hormona en realidad es un producto de secreción de ciertas glándulas que transportado por sistema circulatorio en este caso, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos, sean estos cercanos o sean estos muy distantes. ¿Ya? Sean estos cercanos o sean estos muy distantes. Entonces ahí surgió algo muy curioso, ¿no? Al sistema circulatorio. Doctor, pero entonces, si estoy diciendo que son hormonas también la noradrenalina, ¿qué pasa si de una neurona a otra neurona mando yo neurotransmisor? Eso es una hormona, pero no lo estoy metiendo a la sangre, lo estoy poniendo en el espacio sináptico. ¿Eso no es una hormona? Sí, también es una hormona. Entonces, con el tiempo fueron cambiando los conceptos, ¿me dejo entender? O sea, el concepto inicial, básico, que todos debemos tener, es aquella glándula que secreta una sustancia en el torrente sanguíneo que va a tener un efecto en otros órganos. Punto. ¿No? Esa es la definición clásica. Pero con el tiempo se han dado cuenta que esas mismas sustancias pueden actuar en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Y actúan de maneras muy diferentes, pero que también transmiten señales. Por tal motivo, el término ya no es neurotransmisores, pero dicen neurohormonas. Ese es el término actual que se les ha catalogado, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Cómo es la comunicación neuroendocrina? Entendamos lo siguiente. Miren, yo tengo una glándula, ¿sí? Esta glándula que básicamente va a manejar una sustancia humoral que va a detectar una hormona. ¿Ya? Esta hormona va a actuar ¿dónde? En un órgano, tejido o célula, ¿sí? Sí o sí. Les pongo un ejemplo. La glándula, a ver, les pongo la hipófisis. ¿Listo? ¿Ya? La hipófisis. Esta hipófisis va a secretar hormona liberadora de tirotropina, ¿no? De tiroides. ¿Ya? Esa hormona básicamente va a ir a un órgano específico, ¿no? En este caso va a ir a la glándula tiroides y va a hacer que la glándula secrete ¿qué? T3 y T4. Ese T3, T4, que también es una hormona, ¿ya? Va a viajar y va a ir específicamente ¿a dónde? A un tejido específico, que va a ser ¿quién?
Hueso, puede ser, muy bien. Cerebro, órganos, ¿sí? También puede ir al corazón y activar y generar mayor taquicardia. O sea, ¿me dejo entender? O sea, hay efectos que tienen otros órganos. ¿Ya? Pero sucede que el sistema nervioso también puede secretar hormonas, lo que le llamamos los neurohormonas. Pero el sistema nervioso, ¿cómo los transporta? Mientras la glándula lo transporta mediante la sangre, el sistema nervioso lo transporta por mediante axones. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, ya no es decir que solamente se secreta en el torrente sanguíneo, ahora es decir que también son transportados en vía axonal. ¿Ya? Ya a esos le llamamos neurotransmisores. Y lo curioso es que estos neurotransmisores también pueden estimular a otras glándulas y hacer una mezcla. ¿Ya? Al final, el objetivo de que actúen en todos estos tejidos y órganos es que me mejore la demanda metabólica. ¿Quiénes actúan en la parte metabólica? La hormona de crecimiento. ¿Quién más? La parte tiroidea. ¿Quién más? Los glucocorticoides. ¿Sí? Crecimiento y desarrollo, hormona de crecimiento y tiroides. Recuerden que los dos que actúan en el crecimiento de una persona es la tiroides y la hormona de crecimiento. ¿Han escuchado a los niños cretinos? ¿Sabían que por qué surgió la palabra eres un cretino? ¿A quién le dicen que es un cretino? ¿A quién? ¿A quién le dicen que es un cretino? No, o sea, cuando dicen, oye, eres un cretino. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué significa esa frase? Un patán, un falso. Ya, normalmente, claro, un patán, sí, pero la palabra cretino es un término médico que se refiere a niños que no desarrollan su capacidad, tienen retardo mental. Entonces, al decir eres un cretino, le está diciendo eres un retardado mental. En realidad, estaría diciendo eso. En realidad es un insulto. Entonces, ¿quiénes son los cretinos? Por ejemplo, ustedes han visto personas que son enanas, ¿no? Y hay diferentes tipos de enanismo. Hay enanismos simétricos, que van a ver que es una persona, pero en chiquito. O sea, su bracito, su cuerpecito es en una proporción chiquita. Pero van a ver otras personas que el tronco es normal, pero los brazos son pequeños y las piernas son pequeñas. ¿No? Ese es un tipo de enanismo mucho más clásico que lo van a ver en los circos, ¿no? Los que actúan, los enanitos. Entonces, pero hay otro tipo de enanos que tienen que ver no con la hormona de crecimiento, tienen que ver con la hormona tiroidea. Aquellos niños que nacen con déficit de hormona tiroidea y conforme va pasando los días, no crecen, se quedan chiquitos y comienzan a tener dentaduras, les crecen los dientes en forma de serrucho. Son con puntas, como si fuese dentadura de tiburón, le llaman así, todo desordenado. El pelo comienza a crecer de forma así como baja, y tiene una cara achatada, pequeña. Entonces, a esos niños que crecen, son pequeños, no crecen, pero no porque les falta hormona de crecimiento, sino les falta hormona tiroidea, les llaman cretinos. Cretinismo se llaman. Entonces, no se olviden, crecimiento y desarrollo, ¿quién es? Principalmente hormona de crecimiento y hormona tiroidea. Hormonas que controlan la parte electrolítica, fácil. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes controlan la parte electrolítica? ADH, agua, ya. Aldosterona o mineralocorticoides. Hay varios tipos de mineralocorticoides, el más conocido es la aldosterona, la que ustedes conocen más. Y reproducción, que ustedes ya conocen por excelencia. A ver, menciónenme las hormonas que intervienen en la reproducción. Eso sí, ya, LH, FSH, ya la hormona liberada de gonadotrofinas, ¿qué más? La coriónica humana. Coriónica. La inhibina, ya. Testosterona, todo lo demás. Eso vamos a tocar. Entonces, vamos a agruparlos así: los que son de demanda metabólica, los que son de crecimiento y desarrollo, de nuestra electrolítica y la parte sexual o la parte reproductiva. Entonces, el famoso investigador el premio Nobel en el 2007 estudió mucho los factores hipotalámicos. O sea, le gustó mucho cómo el hipotálamo regulaba. Ustedes han visto que existen un montón de núcleos en el hipotálamo. Imagínense el tálamo, también tiene varios núcleos. El subtálamo y el epitálamo también existen. ¿Por qué existen subtálamos? Existen subdivisiones, ¿no? El
epitálamo, el subtálamo, tálamo y el hipotálamo. Entonces, todos los tálamos tienen que dominarlos y conocerlos cuando hagan neuroflexión específicamente. Él define así, miren cómo al final dice, vamos a hacer una conclusión. Cualquier sustancia, dice ya, no vamos a definir, dice cualquier sustancia, ya no me interesa clasificarlo si es la sangre, axonal, cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula, tanto cercana, ¿ya? Que serían las famosas paracrinas, ¿no? Cercanas a un costado, hasta podría ser autocrina, yo mismo me autorregulo la célula, podría ser, o lejanas, que básicamente serían mucho más distantes, ¿no? Endocrinas. E independientemente de la singularidad o ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte. O sea, no me interesa si se transporta por la sangre, si se transporta por axones, ¿no? La idea es que tenga una acción en otra célula. Eso es un hormona. No se complica la vida, ¿ya? Sea esta circulación sanguínea, flujo exoplasmático o espacio intersticial. Sea como sea, eso es un hormona, ¿correcto? Entonces, hemos juntado todo eso. O sea, basta que tenga una acción en otra, eso es un hormona. Esa es la definición actual que se está manejando, ¿correcto? Ahora, en los exámenes del ENAM, no sé si lo habrá actualizado, pero habrá que revisar. Endocrino, la clásica definición de endocrinología, pero actualmente la endocrinología también abarca aquellos que son paracrinos y aquellos que son autocrinos, ¿correcto? O sea, también se incluye este tipo de hormonas. Entonces, no solamente vamos a abocarnos a las hormonas. Ahora, en la embriología, por eso el sistema endocrino, básicamente su efecto es más yustacrino, se autorregulan. Y si observamos en las semanas 4, 5, 6, 7 y 8 semanas, recuerden que la formación, esto sí tienen que recordarlo muy bien, se les ha dicho, la formación embriológica, en este caso el feto hasta las 9 semanas es formación de órganos. Pasadas las 9 semanas es crecimiento de los órganos, ¿ya? Entonces, cuando un niño hace labio leporino, tiene que ser antes de las 9 semanas. Cuando un niño hace comunicación intraauricular, deficiencias, no sé, nace sin un bracito o anencefálico, ¿en qué etapa se va? Antes de las 9 semanas. Entonces, cualquier sustancia, fármaco o hierba, a veces no sé por qué toman, que altere ese proceso, entonces ese niño puede nacer con malformaciones. Pasadas las 9 semanas ya es difícil porque ya se formó. Lo que sí vas a alterar es el crecimiento, ¿ya? Repito, entonces, ¿por qué es importante? Entonces vamos a ver que hasta la 8ª semana, miren, primero la glándula hipófisis ya está activándose, el timo, la tiroides ya está funcionando, el páncreas, la glándula pineal más o menos en la 5ª semana, la paratiroides en la 5ª, y las gónadas recién comienzan a activarse al final. ¿Por qué creen que al final? Ustedes han hecho doctor, ¿no? Sí. Ya, ¿por qué al final? Ya, la diferenciación sexual, ¿no? Porque ustedes saben que ha habido casos de personas que se han casado, ¿ya? Y no pueden tener hijos. Varón y mujer se casaron. Y cuando dijeron, y no pueden tener hijos, hay que ver, ese estudio, ¿no? Ahí vamos a ver cómo está tu proceso hormonal, ¿no? Y se dieron cuenta que no tenía útero. No tenía útero esa mujer. Y decían, si no tiene útero no va a menstruar. Y no tenía ovarios. Y cuando hicieron su cariotipo, adivinen qué era esa mujer. Era un XY. O sea, se habían casado con otro varón. Hablando de cromosomas, pero físicamente era mujer con su voz y todo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque, recuerden, varones, desde que nacemos nuestra expresión genética es mujer. ¿Ya? Todos, desde que somos fetos, todos tenemos la expresión genética de ser mujeres. O sea, hasta que la testosterona, la androstenediona, que se va secretando, que se convierte en testosterona, genera un efecto de cambio y hace que ese fenotipo de mujer se convierta en varón. Y eso se va a dar al final.
más o menos a la parte final de la formación de los órganos sexuales en el desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente esa es la diferenciación. Entonces, ¿qué crees que va a pasar si un varón tiene deficiencia de esa hormona? Se va a quedar como mujer y se va a desarrollar como mujer. Físicamente va a ser una mujer, su voz va a ser mujer, su cuerpo va a ser mujer, todo va a ser mujer, pero no va a poder tener hijos porque su cariotipo es XY. ¿Sí? Existen esos casos. Ya no es raro, pero sí, en el Perú ha habido 2 casos, creo, me parece. En el mundo ha habido otros casos. Y algunos se han casado. No podían tener hijos y se dieron cuenta que se casaron con XY. Hechos de la vida. Ya, a ver, las glándulas endocrinas no poseen conductos excretorios, ¿listo? Básicamente, sus secreciones a nivel sanguíneo. Se organizan en conglomerados o cordones y sus secreciones son transportadas a destinos específicos a través de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, es lo más común. O sea, lo más común es que una glándula secrete va al torrente sanguíneo y se vaya al órgano específico. Entonces, no se olviden, toda hormona circula en toda mi sangre. O sea, no es que mi hormona va y específicamente va, ¿no? Se dirige a un lugar específico, no pasa eso. Solamente que cada órgano tiene sus receptores. Ahora, bajo este principio, doctores, recuerden lo siguiente. Va a haber un fenómeno que se llama sobreestímulo por semejanza de receptor. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La glándula suprarrenal, un ejemplo, produce hormonas como aldosterona, ¿sí? La que sería mineralocorticoide, glucocorticoide sería el cortisol, ¿ya? De la parte androgénica, androsterona, por ejemplo, ya vamos, ¿no? ¿Todos de quién derivan? Del colesterol. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves los receptores de estas hormonas, son muy parecidas, muy similares. ¿Ya? Se ha visto que, por ejemplo, cuando yo tengo un exceso de cortisol, escucha lo que decía, un exceso de cortisol, como los que tienen enfermedad de Cushing o tienen exceso de cortisol, sucede que este exceso de cortisol, por exceso, también va a estimular los receptores de las hormonas que son similares a ellos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a quién va a estimular? Si tengo exceso de cortisol, a la aldosterona. ¿Y a quién más va a estimular? A la parte androgénica. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces se ha visto que tiene un efecto como, o sea, mi cortisol alto puede generar una respuesta como si tuviese exceso de aldosterona. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? Porque justamente se asemeja. Lo mismo pasa con la oxitocina y el ADH. ¿Dónde viene la oxitocina y el ADH? Su origen. Igual, hipotálamo supraóptico paraventricular y está en la neurohipófisis. Y hormonalmente y estructuralmente son muy parecidos. Entonces, si yo tengo un exceso de oxitocina o tengo un exceso de ADH, ¿podría yo estimular que al receptor de oxitocina o viceversa? Ese concepto también ténganlo presente porque pasa como fenómenos que vamos a ver más adelante. Entonces, sí, efectivamente actúa en un órgano, pero también hay un fenómeno que se llama que por sobreexpresión de la hormona puede estimular receptores de hormonas semejantes a ella. ¿Ya? Eso también ténganlo como parte introductoria. Bien, sucede, doctores, que existen lo que se llama las glándulas endocrinas clásicas. A ver, ¿cuáles serían las clásicas? Paratiroides, ya, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, la corteza, gónadas, ovarios. En este caso, testículos y ovarios. ¿Qué más? paratiroides. La glándula pineal. Son los clásicos. ¿Qué significa? Que son los. ¿Por qué le llaman clásicos? Porque son los que tienen mayor control del cuerpo. Algo así. Los más conocidos, los más potentes, los que clásicamente todos hemos estudiado o se debería estudiar. Pero surgieron otras que ustedes han hecho en gastro, ¿no? ¿Cuántas hormonas del sistema digestivo conocen? Ya. Por ejemplo, a esas hormonas no se las conocen como glándulas endocrinas clásicas, ¿no? Las clásicas son estas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Tenemos otras que son del sistema endocrino difuso, general. Por ejemplo, tenemos el timo, ¿sí? En el esófago también, el pulmón también tiene su secreción de hormona, ¿ya? El estómago, el duodeno, el páncreas, ¿listo? El colon distal, el recto, también el apéndice. Recuerden que el apéndice también, el ilio, el ciego, el colon ascendente. Les hago una pregunta, ¿el hígado secreta hormonas o no? Y acá hay una pregunta que, a ver, ahorita no me la responden, pero les pongo, a ver. Ustedes saben que la hormona de crecimiento, perdón, la hormona liberadora de epilotropina que actúa en la hipófisis hace que secretes TSH. Y o sea, el TDH va a la que secreta el hipotálamo, va a la hipófisis y secretas TSH. El TSH va a ir a la glándula tiroides y va a hacer que la glándula tiroides secrete ¿qué? T3 y T4. ¿Y el T3 y T4 a dónde va a ir? A los órganos efectores. ¿Sí? A ver. Vamos a la glándula suprarrenal. La hormona liberadora básicamente del ACTH, ¿no? Va a ir a la hipófisis y se libera ¿qué? ACTH. El ACTH se va a ir específicamente a la zona glucocorticoide, va a hacer que liberes cortisol. Y el cortisol va a actuar en sus órganos. Pregunta, la hormona de crecimiento. ¿Ya? La hormona de crecimiento va a la hipófisis y la hipófisis libera hormona de crecimiento. ¿Cuál es el órgano donde va a actuar? En el hígado de los huesos. O sea, va a depender de la hormona de crecimiento de los huesos. Tiene que pasar por el hígado para ser liberado. Ya, entonces quiere decir que su órgano efector principal es ¿quién? El hígado. Y el hígado debe producir una sustancia, así como la tiroides produce T3, T4, el hígado debe producir una sustancia que le estimula, ¿no? ¿Cómo se llama esta sustancia? Lo dejo para que lo analicen. Pero recuerden que el hígado es el efector principal del órgano de crecimiento, ¿ya? Su principal efector es el hígado. Entonces, estos de acá, doctores, que ustedes van a ver, ya se les considera como las glándulas endocrinas difusas o generales que han ido apareciendo conforme se ha ido estudiando más. Ahora, no tienen un efecto tan impactante como el eje. Ustedes saben que si el eje falla, el niño no crece, tiene efectos muy sistémicos masivos. Pero estos de acá tienen efectos más localizados, ¿ya? Efectos más localizados. Ahora, durante el tiempo se trató de saber y procurar detectar estas hormonas y expresarlas. En el año 1977, Rosalind, ella se encargó básicamente de poder secuestrar o, no sé, capturar las hormonas y poder secuenciarlas y tener básicamente la diferenciación hormonal. Y creó métodos. Por ejemplo, para poder medir una hormona, primero hay que ver el nivel basal de la hormona. Lo que les voy a decir ahora es importante. Tienen que saber los valores normales de las hormonas. ¿Ya? Como yo sé que un paciente tiene hipertiroidismo si no sé el valor normal. Como sé que un paciente tiene exceso de cortisol o tiene exceso de hormona de crecimiento. ¿Sí? Tenemos que conocer los valores normales. Hay estudios que se han hecho de estimulación hormonal. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cómo yo sé que una persona secreta hormona de crecimiento? Porque dejó de crecer. ¿Cómo podría ser? Entonces, les pongo un ejemplo. Antiguamente se hacía un experimento, ¿ya? Y eso ya van aprendiendo. Lo que se hacía era, le poníamos insulina a la persona y íbamos bajando su glucosa. Cuando lo bajabas una glucosa a menos de 40, esa hipoglicemia estimulaba la secreción de hormona de crecimiento. Entonces lo llevabas a 40, el paciente estaba temblando, estaba ahí hacia las justas, 40, bajaba a 40 y en ese momento se tenía que tomar una muestra de sangre. ¿Me dejo entender? Con su glucosa normal tomabas una muestra de hormona de crecimiento y cuando le bajabas la glucosa hasta 40, imagínense 40, ya es hipoglicemia, el paciente comienza a sudar, le tomas otra muestra y comparabas. ¿Listo? Si había un incremento adecuado, que era más o menos más del 20%, se considera que había una buena secreción de hormona de crecimiento. Solo que corría ese riesgo de que el paciente haga convulsión, shock, pero todo vale por eso.
Pero ya no, ese era un experimento. Entonces ya les voy enseñando de que la hipoglicemia, ¿qué hace? Aumenta la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Por si acaso, eso ya que ver con un comparte aprendizaje. Ya, entonces, se hicieron estudios de estimulación hormonal. Y así con varios de los ejes, ¿no? A ver, ¿cómo yo estimularía? Yo quiero evaluar los niveles de ACTH. ¿Cómo lo estimularía? ¿Qué le harían ustedes para que se inhiba o se estimule su secreción? Normalmente, doctores, si yo le doy corticoide, es lo que hacíamos, ¿no? Si le doy corticoide a un paciente que tiene ACTH, le meto dexametasona, prednisona, metilprednisolona, lo que ustedes quieran, corticoide en su sangre, se supone que la glándula suprarrenal, tu hipotálamo y tu hipófisis dicen, hay buena cantidad de corticoides. ¿Para qué secreto ACTH? ¿Me dejo entender? Entonces, si el ACTH comenzaba a bajar, quiere decir que había una respuesta de feedback adecuada. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, el cerebro sí detectaba. Pero si yo le ponía corticoide y el ACTH no bajaba, ¿qué significaba eso? Que probablemente parte de la hipófisis había un tumor, un adenoma que producía ACTH independientemente de la regulación. Entonces, de esa manera se fueron buscando métodos de estudio, tanto estudios para estimulación hormonal o supresión hormonal, ¿ya? Tratando de ver. De ahí proteínas ligadoras a hormonas. Sucede, doctores, que las hormonas se van a ligar a otras proteínas para transportarse. ¿Por qué? Porque cuando una hormona llega al torrente sanguíneo, normalmente suele ser metabolizada o suele actuar. Entonces, para procurar que su tiempo de vida sea mayor, se une a una proteína. Y esa proteína es una proteína ligadora de hormonas. Y lo lleva, felizmente. Y mientras esté ligada con esa proteína, esa hormona no se va a activar. ¿Sí? Una vez que se libera, se activa y ya se usó la hormona. Entonces, ¿para qué se usan esas proteínas ligadoras? Para que lleguen justamente de forma adecuada y sin ser alteradas hasta el lugar donde tienen que actuar. ¿Ya? Entonces, esta es otra, por ejemplo, dice, oye, pero él secreta buena cantidad de hormonas, pero tiene deficiencia de proteínas ligadoras de hormonas. Entonces, así secrete buena cantidad de hormonas, su efecto va a ser no óptimo porque no va a llegar donde tiene que llegar. ¿Sí? Hormonas con feedback, hormonas tróficas versus hormonas periféricas, ¿no? Entonces, vamos a ver en una parte lo que es el feedback, ¿no? ¿Cómo funciona? Hay feedback positivos y hay feedback negativos. Y ustedes en la parte del sistema reproductor han visto que es un feedback positivo. ¿Cuál es? ¿Ah? Ya. Pero principalmente en el ciclo menstrual, ¿cuál es? En su capítulo correspondiente lo... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí deben acordarse. ¿Ustedes se acuerdan que cuando elevas tus niveles de LH, ¿ya? Elevas tus niveles de LH, ¿quién estimula que se haga el pico de LH? El estrógeno. Pero o el estrógeno, por ejemplo, si yo elevo mis niveles de estrógeno, se supone que si son altos, debería inhibir también a la LH, pero no pasa eso. A lo contrario, a más sube el estrógeno, más estimula el que se el LH. Se supone que si tengo más estrógeno, debería inhibir porque ya tengo suficiente estrógeno. No, pero justamente en la fase de la ovulación se ocurre ese feedback positivo. O sea, más estrógeno, más LH. Hasta que llegue a un nivel tanto de LH, ¿qué se produce? La ovulación. Ese es un feedback positivo. ¿Ya? No tiene ese efecto feedback negativo. Lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Ya? Y otras condiciones analíticas, tiempo, periodo, factores y niveles de estimulación. El tiempo. Doctores, es diferente una hormona que va a actuar en un tiempo determinado. ¿Ya? El tiempo modifica la acción de la hormona. ¿Ya? ¿Qué periodos? ¿Qué factores? Ahí viene lo que es el parte circadiano. ¿Ya? Por ejemplo, hay periodos de actuar ciertas hormonas que son mensuales. Por eso es que las damas menstruan mensualmente. Y no estarían menstruando cada semana. No. ¿Ya?
hay ciclos circadianos hormonales de cortisol. Por ejemplo, ¿a qué hora tenemos mayor cortisol? A partir de las 8, 7 a 8 de la mañana. Y en la tarde a partir de las 4. ¿Ya? Los niveles de cortisol van a subir. Por tal motivo, los niveles de glucosa también van a comenzar a subir. Entonces, no se olviden que la mejor hora de tomar la glucosa es a las 6 de la mañana. Si ustedes lo toman a las 8, ¿cómo va a salir tu glucosa? Más elevado, no por el alimento, porque seas diabético, sino porque tus niveles de cortisol van a ser más altos. Pues no es óptimo. Tienen que saber eso. En caso de ustedes ya están todo distorsionado. ¿Por qué? Porque el ciclo circadiano se respeta cuando tú te duermes a las 8 o 9 y te despiertas a las 4. Claro, es lógico. A ver, en la época antigua, cuando no había celular, ni había computadora, no había luz eléctrica, ¿a qué hora se dormía la gente? Se ocultaba el sol, máximo 8 de la noche. Iban, cenaban algo, conversaban, dialogaban, compartían experiencias del día, vamos a dormir. Y al día siguiente, apenas ya estaba aclarando un poquito, 5 de la mañana, 4 de la mañana, todos se levantaban porque empezaba el día. Con mucha energía, porque durmieron bien. Pero ahora no es así. Llega a las 9 de la noche y ya tienes que dormir, pero no. Mi TikTok, tengo que ver, mi WhatsApp, ¿quién escribe? ¿Qué comunicado? Por ahí aquí una serie, por ahí voy a despejar mi mente, ya es las 2 de la mañana y para eso tienes que ir a tu clase a las 7:30 y vienes así todo cansado, a las justas. Y como son jóvenes, pueden soportarlo, pero su cerebro se está muriendo. ¿Ya? Su cerebro está perdiendo capacidad. O sea, no he leído lo que dice la Biblia, que Daniel fue 10 veces. ¿10 veces o 15 veces? 10 veces. 10 veces mejor que los demás. ¿Por qué creen que fue 10 veces mejor? Porque se quedaba mirando series, porque comía alitas, comía chaufa, pollo a la brasa. Todo tiene una lógica de las cosas. ¿Sí? Eso quiero que capten el mensaje. Mientras tú conserves los tiempos, los periodos de las hormonas como debe ser, tu cuerpo va a funcionar en su máximo potencial. Y eso es lo que pasó con Daniel. Si comía saludable, tus hormonas eran mucho mejores. Dormía sus horas y su capacidad 10 veces mejor. O sea, en pocas palabras, si estuvimos en la época de Daniel, seguimos su régimen, ustedes, su potencial de estudio sería, yo diría por lo menos unas 5 veces mejor. Pero como ustedes no quieren disfrutar de esa capacidad, siguen nomás porque hasta noche, coman. Y es verdad. Por ejemplo, hay un experimento, hay un artículo que hicieron ese experimento donde durante 2 meses hicieron que las personas duerman a sus horas. Su capacidad mental, vital, de retención, su líbido era mucho mejor. Ya. Entonces, doctores, vamos. En resumen, lo que vamos a aprender en este curso es de que nosotros tenemos estímulos. Este estímulo puede ser nervioso, puede ser metabólico, puede ser químico, puede ser físico. ¿Sí? Por ejemplo, yo he comido, todo mi alimento va a ir a mi estómago se va a distender. ¿Va a haber secreción de hormonas o no? Sí. ¿No? Es mecánico. ¿No? Nada que estoy detectando las sustancias, acá tiene un poquito de como vitamina tal. No, o sea, distinción mecánica, básicamente. Entonces, va a haber glándulas endocrinas y tejidos dispersos que van a actuar y secretar ¿qué? Hormonas. ¿Qué hormonas voy a tener? A partir de ahora van a aprender que los clasificamos en 3 tipos de hormonas. 1, las peptídicas, las esteroideas y las derivadas o análogas de aminoácidos del ácido araquidónico. ¿Listo? Peptídicas, como su nombre lo dice, fácil, peptídicas. Entonces, como son proteínas, no pasan por la membrana celular. ¿Dónde creen que va a estar sus receptores? En la membrana celular, que no pueden pasar. Las esteroideas, como su nombre lo dice, es lípidos. ¿Pasan o no pasan la membrana? Pasan la membrana. Por tanto, ¿dónde van a estar sus receptores? En la parte citoplasmática. Y los que son análogos a los aminoácidos o al ácido araquidónico, ¿quiénes son? Las catecolaminas. ¿Ya? También puede tener prostaglandinas, que vamos a ver, y hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde actúan las hormonas tiroideas? ¿No se ha preguntado dónde actúa? Actúa en, a ver, perdón, ¿dónde está su receptor? Membrana, citoplasma, núcleo.
Sí. Núcleo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que tiene un componente de fácil penetración, más o menos tipo, es como un esteroideo, pero solamente que llega muy fácilmente al nivel nuclear. ¿Ya? No se olviden, la hormona que llega a nivel nuclear, una de las clásicas es la tiroides. ¿Ya? No se olviden, tiroides. Listo, estas hormonas van a entrar a la circulación general. Listo. Algunos van a ir a circulaciones específicas, otros flujo axoplasmático, que hemos quedado, ¿sí? La parte axonal, y otros el líquido intersticial, que vendría a ser más paracrino. Es como que secreto no lo torrente sanguíneo, sino con intersticio para que otra célula pueda tener contacto intersticial. ¿Sí? También hay ese efecto. Algunos tienen transportadores, no todos tienen transportadores, algunos van libres, ¿ya? Solamente que los que van libres, como su nombre dice, como son libres, su acción va a ser que rápida y corta. Las que tienen transportadores, su acción es más prolongada. Un ejemplo, así, ¿ya? La adrenalina, no la adrenalina, ¿tendrá transportador? No te conviene, pues si estás muriéndote necesitas que la adrenalina que te haga sobrevivir. No vas a esperar que su transportador y que se libere poquito a poquito, ¿no? Yo secreto adrenalina y actúa y ya, es inmediato. Hormonas tiroideas. ¿Necesitan transportador o no? Sí, porque te imaginas que eres una tiroide y se convierte y se degraden rápidamente. Ya pasó su efecto. La idea es que tenga un efecto continuo y constante. ¿Ya? Algunas se van a metabolizar, ¿listo? Y otras van a ser excretadas. ¿Ya? Entonces, y dependiendo de eso, vamos a tener una respuesta. ¿Ya? Bien, ahora esta parte sí es importante. A ver. Alteración terciaria, secundaria y primaria. Miren este concepto. ¿Eh? Yo tengo hipotálamo, hipófisis y glándula. ¿Por qué les pongo este eje? Porque es el eje, los ejes más importantes. Casi todo se rige en función a esto. Gónadas, aquí. Suprarrenal, ACTH, aquí. Todas casi se rigen a este eje. A ver, un ejemplo. Un día les va a llegar un paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Sí? Ya está. Y te pregunta el doctor, dice, ¿qué tipo de hipotiroidismo tiene tu paciente? Ya voy a medir su T3 y su T4, están bajos los dos. Ok. Y le mides su TSH. Y su TSH, escuchen lo que le voy a decir, su TSH está bajo. Y tienen otro caso que tienen un TSH extremadamente alto. Pero ambos pacientes tienen T3 y T4 bajos. A ver, vamos a entender el razonamiento. Eso, vayan a acostumbrarse al razonamiento que estoy enseñándoles porque... A ver, vamos a agarramos el ejemplo de la... Mi hipotálamo va a secretar ¿qué hormona? TRH. El TRH que va a secretar va a ir a mi hipófisis. Mi hipófisis, ¿qué va a secretar? ¿Va a secretar qué? TSH. ¿Y qué va a ir a mi glándula tiroidea? ¿Mi glándula tiroidea qué va a secretar? T3 y T4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Doctor, yo tengo una deficiencia de T3 y T4. No hay. O están muy bajos. ¿Eso qué es? ¿Un hipotiroidismo? Y cuando yo mido el TSH, tengo un TSH alto, extremadamente alto. ¿Eso qué es? ¿Un hipotiroidismo? Secundario, terciario o primario. Cuando hablamos de primario, como su nombre lo dice, cuando el problema está en la glándula. A ver, digamos que mi glándula está malograda, no funciona. Ya. ¿Qué significa? Mi hipotálamo secreta su TRH, ¿sí? Mi hipófisis secreta su TSH. Pero lamentablemente, mi glándula tiroidea no funciona. Por tal motivo, mi T3 T4, ¿qué va a pasar? No hay. Pero ¿qué va a pasar con mis niveles de TRH y TSH? ¿Va a estar normal o aumentado? Aumentados. ¿Por qué? Porque el hipotálamo y la hipófisis dicen, oye, ¿qué ha pasado? No hay T3 T4. Hay que secretar más porque no hay T3 y T4. Hay que estimular a la glándula tiroides. ¿Sí? Doctor, entonces, ¿cómo se llama este hipotiroidismo? Hipotiroidismo primario.
Digamos que funciona bien mi glándula tiroides, pero no funciona mi hipófisis. Ya está. Viene mi TDAH, pero este no secreta TSH. Y como no secreta TSH, ¿qué va a pasar con mi TSH? ¿Va a estar baja o nula? Y como no hay TSH, ¿qué va a pasar con la tiroidea? Tampoco va a producir más tiroidea. ¿Es hipotiroidismo? Sí. ¿Dónde está el problema? En la hipófisis. ¿Cómo se llama esto? Hipotiroidismo secundario. Y doctor, ¿y si mi problema está en el hipotálamo? ¿Se llamaría un hipotiroidismo? Todos te van a dar T3 y T4 bajo, pero tú tienes que descubrir dónde está el problema. ¿Es la glándula? ¿Es la hipófisis o es el hipotálamo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso para todos los órganos. Por ejemplo, yo tengo una glándula, una insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? No funciona la glándula suprarrenal. ¿Primaria, secundaria, terciaria? Primaria. Digamos, si fuese un Addison, sería primaria. Entonces, ¿se entiende? Entonces, por eso es que se les cataloga como alteración primaria, secundaria o terciaria. Siempre les van a mencionar eso, por si acaso, tengan mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hiperaldosteronismo? Puede haber hiperaldosteronismo primario, que sería de la glándula, o puede haber hiperaldosteronismo secundario, porque tengo una hipersecreción de CTH, algo así, ¿sí? Ya. Bien. Entonces, esta glándula produce una hormona, en este caso T3T4, que es un hormona blanco y tiene un efecto biológico. Este efecto biológico puede tener alteraciones y puede generar un síndrome de hiperfunción hormonal, que sería un hipertiroidismo. Puede ser una función normal, que sería un eutiroidismo, ¿no? O sea, que mantiene los niveles normales, o un hipofuncional, que sería un hipotiroidismo. Igual, puede ser un hiperaldosteronismo, normal, o un hipoaldosteronismo. ¿Me dejo entender? O sea, siempre van a catalogarlo como tres tipos de respuestas sin identificar cuál de las esté. Y para saber eso tienen que observar los valores normales. ¿Ya? Entonces, conforme vayamos avanzando, se les va a ir enseñando los valores normales. El feedback, doctores, hay varios tipos de feedback. Miren, yo puedo tener un feedback largo o puedo tener un feedback corto. ¿Me dejo entender? Es como que está bien. La hormona va a la hipófisis y dice, ¿sabes qué? Ya no secretas. O puede ser mucho más y va al hipotálamo y corta todo el circuito. ¿Ya? Entonces, los feedback pueden ser cortos, largos. ¿Ya? Cortos o largos. A ver. Entonces, no se olviden, hay un estímulo, hay un receptor, un centro controlador, un efecto y una respuesta. ¿Ya? Entonces, observemos aquí la glándula endocrina, secreta una hormona y hay un órgano efector que básicamente va a tener, en este caso, un efecto, ¿no? Es el mismo circuito y este efecto va a generar un feedback negativo, porque se supone que si ya logré el efecto, tengo que pararlo, no va a estar continuando con el efecto, entonces va y le indica y se autorregula. Ese es un feedback, ¿no? Un ejemplo acá, ¿por qué a la glándula hipófisis también le llaman la glándula pituitaria? Pituita. ¿Saben antiguamente, en la época de los griegos, ¿saben qué pensaban que era el moco que nos habían en ahí? Sí, el moco simbolizaba la limpieza del cerebro. O sea, significaba que todos los desechos que tenía tu cerebro salían por la nariz. ¿Ya? Y adivinen quién era el órgano productor de ese moco. La hipófisis, que el término griego era pituita, que es el limpiador del cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que ese órgano se quedó con ese nombre, pituitaria, ¿ya? En realidad ya no había sido usado, es hipófisis, pero básicamente van a escuchar de glándula pituitaria. No debería usarse, pero de ahí surgió ese término, porque se consideraba que el cerebro secretaba sus desechos mediante la pituita que salía por la vía nasal. Ese era el concepto griego antiguo de los anatomistas antiguos, pero no es real. O sea, así es que ese nombre ya debería desaparecer, pero clásicamente se ha quedado, ¿no? ¿Listo? Vamos. A ver, sucede, doctores, que vamos a aplicar pruebas funcionales o dinámicas, por ejemplo, función hormonal. Vamos a hacer una prueba de estimulación hormonal, un factor estimulante a la glándula
y vamos a ver si hay un bajo nivel de hormonas o no. Porque si yo lo estimulo, ¿qué debería pasar? De forma lógica, que debería aumentar. Y viceversa, ¿no? Si yo veo que hago una prueba de supresión hormonal, ya, o sea, estoy inhibiendo la hormona, o sea, en pocas palabras, si voy a suprimirlo, es como que ya anulo la secreción de TSH, por lógica, ¿qué tendría que pasar? Que se anule la secreción de T4. ¿Y qué pasa si yo anulo el TSH y el T3, T4 sigue alto? Significa que el problema es primario, que hay un tumor secretor de qué? De T3, T4 en la glándula tiroidea. ¿Sí? Entonces, hay neoplasias tiroideas que son hiperfuncionantes y que pueden secretar T3, T4. ¿Cómo lo detecto, doctor? Inhibo la secreción TSH y si esto sigue, quiere decir que es independiente la secreción de hormonas, ¿sí? Y eso sería un hipertiroidismo primario, ¿ya? Entonces, yo puedo jugar con las hormonas y definir. Hay tumores de las glándulas y la principal que ustedes van a escuchar son los famosos adenomas. ¿No han escuchado? Adenomas hipoficiarios, adenomas hipotalámicos. ¿Ya? Los adenomas son tumores benignos, escuchen lo que digo, son tumores benignos, pero que lamentablemente al crecer pueden, uno, o estimular o inhibir. Es como que acá está mi glándula de hipófisis y el tumor comienza a crecer y comienza a desaparecer y comprimir al tejido sano y lo desaparece. Porque recuerden que la hipófisis está en un compartimento cerrado, ¿ya? No tiene capacidad de expansión. Entonces cualquier tumor que surja ahí lo va a comprimir y destroza el tejido y genera hipofunción. Pero también se ha visto que hay adenomas que pueden generar hiperfunción, ¿ya? Pero el más común es hipofunción. Entonces, tejido normal, una respuesta fisiológica normal. Si hay una hiperplasia, que el término básicamente es crecimiento de la glándula, ¿ya? En un crecimiento exagerado de la glándula, puede haber una respuesta normal al feedback, pero o sea, es como que está crecida la glándula, pero no pierde su feedback. Puedo tener adenomas y ahí sí puede haber producción autónoma, o sea, ya el mismo adenoma produce su propia hormona y no responde al feedback, por si acaso, ¿ya? Y el carcinoma también exactamente, esto sí, el adenoma es benigno y el carcinoma ya es maligno, ¿ya? Más raro, por si acaso. Bueno, hay mnemotecnias para que ayuden al diagnóstico diferencial, básicamente, pero esto ya lo veremos cuando ya nos toque la parte que ustedes no hemos tocado. Ya, acá está. Vean, esto es el panorama de todo el curso. Ya, vamos. Vamos a ver nosotros que el hipotálamo básicamente va a secretar 6 hormonas específicas de secreción y de estimulación a nivel de la hipófisis, tanto la adenohipófisis como de la neurohipófisis. Si nosotros nos vamos específicamente a la neurohipófisis, tenemos 2 hormonas muy clásicas, que ustedes ya la conocen, que es la oxitocina y la vasopresina. Y van a darse cuenta que la oxitocina no solamente tiene que ver con qué. Ustedes que ya conocen, ¿con qué tiene que ver la oxitocina? Ya, contracción uterina, ¿qué más? Ya, producción de leche, secreción de leche. Muy bien, ¿qué más? ¿Nada más la oxitocina? Solo nos ha enseñado esas cosas. ¿Saben que la oxitocina tiene un efecto en la psicología materna? ¿Ya? También. Y tiene un efecto con respecto al apego emocional al niño. Una mujer que no secreta oxitocina puede tener desapegos al niño, ¿ya? No sé si han escuchado esos casos de las damas que entran como que al rechazo al niño, no quieren verlo, ¿no? Entran como una psicosis de depresión postparto. Son aquellas que tienen deficiencia de secreción de oxitocina, ¿ya? Hay otros factores, pero se ha encontrado que hay eso. O sea, también tiene un componente psicológico, ¿ya? Por si acaso. Pero, ¿cómo estimulo yo eso? Por eso es importante que cuando nace el bebé, adivinen qué tienen que hacer con el bebé, pegar la madre. Porque ese estímulo de contacto estimula la mayor secreción de oxitocina. ¿Listo? Y otro estímulo, básicamente, también sería la lactancia pronta. Tiene que haber lactancia inmediata, ¿ya? Pero lo más clásico es protección del útero, lo que nos han enseñado todos. La vasopresina actúa en el riñón y tiene que ver con el electrolito, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido. ACTH, la glándula adrenal,
aldosterona y cortisol, que son los dos más importantes que tienen que hormonar, ¿no? Prolactina, ¿cuál es su función? Producir leche. Pero también la prolactina tiene otros efectos. Pregunta, ¿el varón tiene prolactina o no? Sí, los varones tienen prolactina. Y tiene un efecto muy curioso en los varones, la prolactina. O sea, tiene que ver también con el apego emocional. ¿Ya? Tiene que ver también con la adecuada funcionalidad de su aparato reproductor, la parte hormonal y regulación. No en gran cantidad, ¿eh? Porque si en gran cantidad nos diría, ya, nos vamos por el otro lado. ¿Ya? LH, FSH, ya saben, tiene que ver con básicamente la parte testicular, testosterona, estradiol, TSH, hormonas tiroideas, hormona de crecimiento tiene que actuar ¿dónde? En el hígado hemos quedado, y la hormona que va a ser esta del famoso IGF-1. El factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1. Y este es el que va a actuar directamente ¿dónde? Lo que dijo su compañero, a nivel del hueso. ¿Ya? Esa es la función del hígado. Y nos vamos a tocar un poquito lo que es el páncreas y la paratiroides, que también nos va a tocar tocarlo. Ya la parte intestinal, que también nos va a corresponder a hacer una clase, ¿ya? Para ver las partes de las famosas enterohormonas, que es el término que se usa actualmente, las enterohormonas, ¿ya? Y vamos a ver el efecto que tiene tanto la insulina glucana, la somatostatina, y desde ahora les voy diciendo cuál es el efecto de la somatostatina. Inhibe a las otras hormonas. ya. La somatostatina inhibe todas las hormonas. Así, desde ahora quédense así. Donde lean somatostatina, vamos a ver en qué partes están, pero donde encuentran somatostatina es inhibidor. ¿Ya? Van a ver que hay somatostatina en varias partes. No solamente tiene que ver con la CPH, también vamos a ver la somatostatina a nivel de la insulina. Vamos a ver, ¿no? ¿Se acuerdan que el páncreas también tiene somatostatina? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, preguntas hasta aquí y ahí terminamos esta parte de esto. Bien, la introductoria otra vez es el panorama que ya se arrancamos del fondo. Vamos a hacer un poquito lo que es la neuroinmunología.